Los alumnos, vamos a dar inicio a la clase de esta semana, que es la morfología. Si hay consultas, pueden realizarlas utilizando el micrófono. Si alguien está en línea, me contesta para ver si estamos conectados. Bueno, hoy día tenemos que hablar de la morfología, correspondiente a la semana número 7. Como venimos siempre explicando, que toda gramática tiene 4 elementos: la fonología, la morfología, la semántica y la sintaxis. Hoy vamos a ver la otra parte de la gramática, que es la morfología. ¿Qué cosa es la morfología? Es la disciplina lingüística que estudia la estructura interna de la palabra y los procedimientos de formación léxica. Repito, es la disciplina lingüística que estudia la estructura interna de la palabra y los procedimientos de formación léxica. La unidad mínima de análisis morfológico es el morfema. Esto quiere decir que todas las palabras están formadas por morfemas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra celestinas. Hablando ya de descomponer de morfemas, tenemos 4 morfemas. Celestinas. Descampado. Tenemos ahí 4 morfemas. Descampado. Lechosos. Lech. Os. O-S. Entonces estamos corroborando lo que dice la definición. La estructura de la palabra. Como hemos hecho alusión al morfema, o que las palabras están formadas por morfemas, tenemos que hablar del morfema. ¿Qué es el morfema? Es la mínima unidad abstracta y significativa de la lengua. Es la mínima unidad abstracta y significativa de la lengua. Tenemos acá anteojos. ¿Qué significa anteojos? Instrumento óptico que mediante un tubo con 2 lentes situadas en sus extremos amplía las imágenes de los objetos lejanos. Pero vamos a ver acá cuántos morfemas hay: ante, ojo o s. Acá tenemos morfemas lexicales, ante y ojo. Tenemos morfemas gramaticales flexivos, que son la OS. Los morfemas flexivos indican el género y el número. Otra palabra, frijolito. En frijolito tenemos ahí 3 morfemas. Frijolito, frijol vendría a ser el morfema lexical, o sea, la raíz de la palabra. It, morfema gramatical. Y o también morfema gramatical. Pero tenemos it, es un morfema derivativo, y o
el morfema reflexivo de género. ¿Qué cosa es el morfema, morfo, alomorfo? Acá hay una definición del morfema. Es la mínima unidad abstracta y significativa de la lengua. Esa es la definición del morfema. Pero también tenemos que saber qué cosa es el morfo. El morfo es la presentación o concretización del morfema. O sea, su representación. Claro que hay morfemas que tienen más de un morfo. Ese, cuando tiene más de un morfo, ya adopta otro nombre que se llama alomorfo. ¿Qué es el alomorfo? Son las variantes formales de un morfema. Acá tenemos los alomorfos. Tenemos como ejemplo alomorfos de negación, alomorfos de aumentativo, alomorfos de gentilicio. En la palabra desagradable, la palabra agradable se niega con des. La palabra social se niega con antisocial, anti. Inmortal se niega con in. Tanto des, anti, in son alomorfos de negación. Alomorfos de negación. También tenemos alomorfos de aumentativo. Por ejemplo, en las palabras librote, ote vendría a ser el alomorfo aumentativo. Cabezón, alomorfo aumentativo. Perrazo, aso, tanto ote, om o aso son alomorfos de aumentativo. O sea, con esas variantes, estamos demostrando el aumentativo. Tenemos también otro ejemplo de gentilicio. Por ejemplo, costarricense. Sense, ahí es el alomorfo comparado con limeño. Limeño, en, ya es en, vendría a ser el alomorfo de gentilicio. Y urano, an, vendría a ser alomorfo de gentilicio. Lo fundamental y principal es que los alomorfos son distintas, son variedades formales. No pueden ser parecidos, sino distintos. Como si observamos, el de negación, des, anti, in, son distintas variedades. En el aumentativo, ote, on, aso, distintas. Están expresando lo mismo. Y en el gentilicio, sense, en, an. Clases de morfemas. Tenemos morfema lexical y morfemas gramaticales. Esa es la primera clasificación. ¿Qué cosa es el morfema lexical? El morfema lexical es la raíz de la palabra. En este ejemplo podemos mencionar las palabras calor, nunca, lapicero, aprendiste. Pero ¿cuál es el morfema lexical en calor? Es toda la palabra calor. Nunca de igual manera. En lapicero, lápiz, hasta ahí es el lexical. O, es derivativo, o es flexivo. Aprendiste, aprend es el lexical, iste
es el derivativo. Ahora los morfemas gramaticales se subclasifican en flexivo y derivativo. Flexivo y derivativo. Cuando hablamos de los morfemas flexivos, hay dos clases. Morfema flexivo simple y morfema flexivo amalgama. El morfema flexivo simple expresa un solo significado. O sea, que a veces puede ser género, a veces puede ser número. ¿Qué palabras o qué categorías expresan un solo significado? Puede ser sustantivos, adjetivos, determinantes, algunos pronombres. Por ejemplo, las palabras, estas hojas limpias. Estas, está la E, A, S, están indicando género y número. Hojas, la A y la S. La A, género, y la S, número. Limpias, la A, género, y la S, número. El morfema simple, como repito, expresa un solo significado. Cuando hablamos del morfema amalgama, es porque expresa ya varios significados. Varios significados. Por ejemplo, acá en la palabra cayeron, el verbo, como cualquier palabra, también tiene su raíz, cae, es la raíz, o el eczema, o el morfema lexical. Eron viene a ser el morfema flexivo amalgama. Este morfema flexivo amalgama nos da 5 significados acá. Nos da número, persona, tiempo, modo, aspecto. El número, sabemos que hay números singular y plural. La persona sabemos que es primera, segunda, tercera, del singular y del plural. El tiempo, tenemos tiempo presente, pasado y futuro. En el modo, tenemos 3 clases de modo. Modo indicativo, que es algo real. Modo subjuntivo, que es irreal. Y el modo imperativo, que es orden o mandato. El aspecto consiste en que la acción verbal está terminada o está en proceso de terminar. Cuando está terminada la acción, se dice que es el aspecto perfectivo. Cuando está en proceso, es aspecto perfectivo. Entonces, los morfemas flexivos, el simple y el amalgama, hay una diferencia. El simple nos da un solo significado, mientras que el amalgama nos da varios significados. Ahora, los morfemas gramaticales se subdividen en unos flexivos y otros derivativos. Los derivativos se refieren a los prefijos, a los infijos, a los sufijos, a los interfijos. Acá, arenal, al sufijo. Incapacidad, incapacitados. Incapacitados. Los derivativos, id, ad. Cobranza, ansa, ahí está el derivativo. Modernismo, ismo, ahí está el derivativo.
Artista, ista, ahí está el derivativo. Y casuchas, uch, ahí está el derivativo. Entonces, en conclusión, ¿cuántas clases de morfemas tenemos? La primera clasificación es lexical y gramaticales. Los morfemas gramaticales se subclasifican en morfemas derivativos y morfemas flexivos. Los morfemas derivativos son los que tienen afijos. Y los morfemas flexivos pueden ser simple cuando se refiere a palabras que no sean verbos. Y el morfema flexivo amalgama da 5 significados. Solamente se presenta con los verbos. Clases de morfemas. Ya hemos visto la clase de morfemas. Podemos fijar características de los morfemas flexivos. Ya sabemos que los flexivos son simples morfemas amalgama, ya lo sabemos. Pero ¿cuáles son las características de los morfemas flexivos? Añaden al lexema valores gramaticales. Por ejemplo, acá tenemos valores gramaticales de género y de número. Cuando hablamos de pata, ventana, ahí estamos hablando del género femenino. Cuando hablamos de pato, zapato, estamos hablando de género masculino. Cuando hablamos de número singular, hablamos legal iraní, y el número plural, legales iraníes. Eso es el morfema simple. Ahora el morfema flexivo amalgama nos da ideas de número, de persona, de tiempo, de nuevo aspecto. Acá tocaremos. Haremos nacer el morfema amalgama. Y llegan a nacer el morfema también amalgama. Los morfemas derivativos también tienen sus características. Modifican el significado del lexema. Modifican el significado del lexema. Pueden cambiar la categoría lexical. Pueden cambiar. Y también incrementan el repertorio léxico de la lengua. Tenemos algunos ejemplos. Frutero. Frut vendría a ser el morfema lexical. Es el morfema gramatical derivativo. O es el morfema flexivo, morfema flexivo simple, que está indicando ahí florero, está indicando género. También tenemos otros ejemplos. Dulzura. Están los derivativos ur. Grandeza, el derivativo es. Pureza, el derivativo es. Impuntuales. In es el derivativo. Atípico. A, un prefijo. Ik, un sufijo. Esos son derivativos. Ahora, semi abierto. Semi es un derivativo. Abierto se reserva.
raíz, o es el flexivo simple. Gentuza. Us es el derivativo. Gen es el extremo. Y a es el flexivo simple. En este caso, femenino y singular. Bien. Entonces ya sabemos las características y a la vez diferencias de los más flexivos, de los más flexivos como los derivativos. Vamos al ejercicio número 1. A ver, si están presentes, a ver, traten de, les voy a dar unos 2 minutos para cada ejercicio para que desarrollen este ejercicio. ¿Sí? Pueden preguntar. Si alguien no tiene la respuesta, pues alguien lo terminó, me puede comunicar para comprobar o para dar la aceptación o negación de la respuesta. A ver, si alguien está presente, puede responder. En la A, ¿cuáles serían los morfemas? ¿Por qué dice el enunciado? Identifique los morfemas flexivos en las siguientes palabras. Ya sabemos, tenemos en mente que los flexivos son de dos clases, simple y amalgama. ¿Cuántos morfemas flexivos tiene la palabra cafecitos? 2, o S. Aceitosas. Aceitosas. Los morfemas flexivos AS. Esperábamos. Esperábamos. Acá tenemos un morfema flexivo amalgama. Ábamos. Ábamos. Es verbo. Guaralinos. En guaralinos, los morfemas flexivos OS. En libreritos. OS. Bailaste. Es otro verbo. Aste. Entonces ya desarrollamos el número 1. El 2. Identifique los morfemas derivativos en las siguientes palabras. Transatlánticos. Transatlánticos. ¿Cuáles son los morfemas derivativos ahí? En transatlánticos, los derivativos serían IC. Pero la palabra tendría cuántos morfemas en total. Trans es el morfema lexical, IC el derivativo, o S vendrían a ser flexivos.
Total, 4 morfemas. En desaparecida, el morfema desaparecida. Ahí tenemos porque es prefijo, tanto como el anterior, trans. Y en if, porque A vendría a ser flexivo. Ahora, antiacadémico. Anti vendría a ser el derivativo. Y también derivativo. A o sería flexivo. Para subdelegado. Sub. Vendría a ser el derivativo. Sub. Ad. Otro derivativo. O vendría a ser el flexivo. Biangulares. Pi vendría a ser el derivativo. Ar es cuando es plural. Ese es flexivo simple. Ahora, fortísimos. Ahí, ísim, es un solo bloque, vendría a ser el derivativo. O S ya son flexivos. ¿Alguna pregunta si hubiera? Afijación. ¿Qué cosa es la fijación? Consiste en la inserción de afijos antes, en medio o después de las raíces o lexemas. En otras palabras, la fijación se refiere a los prefijos, a los infijos, a los sufijos, a los interfijos. Entonces, el lexema o el morfema lexical puede estar precedido de una partícula que puede ser prefijo, se llama prefijo. ¿Qué es el prefijo? Va antes del lexema. En este caso, por ejemplo, acá el lexema es abuela, o antes está bis, es el prefijo. En coautor, el prefijo es co, autor es el lexema. Tenemos el sufijo, va después del lexema. ¿Cuál es el lexema acá? Por ejemplo, el maíz, ese es el lexema. Después del lexema, al. Entonces, ahí decía maizal. ¿Cuál es el sufijo? En la siguiente palabra, chiquillo. La primera palabra, o el borrero lexical, ahí es chicu. Y vendría a ser ya el sufijo que está después de la raíz, o después del lexema.
tenemos el interfijo. Va antes o va entre la raíz y un sufijo. Entre la raíz y un sufijo. Podemos apreciar acá. Ventanita. Ventán. La raíz ahí. Entre la raíz y un sufijo. ¿Cuál es el sufijo? Ventanita. Ah. Panadero. El extremo es pan. Haz. Haz. El interfijo está antes de Eso se dice que el interfijo va entre la raíz y un sufijo. Ahora, ¿qué cosa es el infijo? Se inserta en la raíz, como Carlitos. El infijo es ahí, it. Car, debería ser el seba. It, sin infijo, o ese ya es sobresivos. Otro ejemplo, azuquitar. Azu, azuquitar. Azuku, eso debería ser la raíz o el seba. It, ya es el it. Y luego tenemos ar, que dice entonces se inserta en la raíz. Carlitos it, azuquitar it. Dos minutos para cada ejercicio para que desarrollen y luego lo comprobamos.
Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer. Vamos a desarrollar. El ejercicio 2 dice, ¿cuáles son las alternativas que presentan a los morfos? Para eso ya sabemos el concepto. Los alomorfos son distintas, son variantes para representar un morfema, distintas formas. Mi profesor es trujillano, mi asesora arequipeña. Por ejemplo acá, trujillano. Ahí, il, en. Ahí está él, trujillano. De arequipeña. Las palabras trujillano y arequipeña se está representando ahí el alomorfo. Ahora, en la B, Ricardo probó un poquito de agüita de coco. Ahí no hay nada. En la C, aquel hombre era irresponsable e intolerante. Por acá, irresponsable y de negación. Tolerante, intolerante. Pero la I y la IN están negando. Son distintas formas. Ahí hay alomorfo. Tenemos en la D. Desde que llegaron, la casa está desordenada. Ahí no hay alomorfo. La avecilla se asomó a la flor, a las florcitas del jardín. Porque acá el diminutivo, avecilla, il, y el otro diminutivo es florcita, it. Entonces hay il, it. Entonces, los alomorfos están en la A, en la C y en la E. 2. Determine los prefijos y sufijos de las siguientes palabras. Destornilladores. Prefijos, ahí tenemos des. Destornilladores, des, prefijo. Luego tenemos il, ar, or, son los sufijos. Es viene a ser un morfema flexivo, de plural. Arenoso. Arenoso están en os. Os. Arenoso. O. La O vendría a ser también un sufijo, pero de género masculino. Ahora, proactivos. Pro vendría a ser el prefijo. O ese viene a ser los flexivos. Ahora, expresidenta. El prefijo ex.
vendría a ser generoso. Ahora, anticapitalista. Ahí es anti, que es el prefijo. Ista, es el sufijo. Vamos ahora a la clase de palabras. Morfológicamente las palabras se clasifican en variables, invariables, en monomorfemáticas o polimorfemáticas. Según la flexión, palabras variables. ¿Cuáles son las variables? Admiten morfemas gramaticales flexivos. Admiten. ¿Cuáles son invariables? No admiten morfemas gramaticales flexivos. ¿Cuáles son esas palabras o categorías que admiten? Los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los verbos y algunos pronombres. Cuando hablamos de sustantivo, marineros, aceptando ahí OS, aceptando el morfema flexivos. Adjetivo, generosas, generosos, esa es la OS. Determinante, muchas, AS. Verbo, cosecharon, aron, recibo, amalgama, aceptando, morfema flexivo. Algunos pronombres. Esos, mías, tuyos, bienes. Las palabras invariables no admiten morfemas gramaticales flexivos. ¿Cuáles son? Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y algunos pronombres. Los adverbios. Aquí, así y así. La preposición. Sí, por, a, de. La conjunción. Más o que sí. Algunos pronombres. Yo, ti, sí, contigo. Entonces acá tenemos, según la flexión, palabras variables y palabras invariables. Clase de palabras según la cantidad de morfemas. Simple o monomorfemáticas. Presentan un solo morfema lexical. Tonel, alfiler, miel, jar, almanaque. Un solo morfema trabaja como palabra. Ahora la polimorfemática, compleja, es porque está admitiendo un morfema, tiene más de un morfema. O sea, presenta morfema lexical más morfemas gramaticales. Lo antiescorbútico. Anti-escorbut viene a ser la raíz, ic, derivativo o flexivo.
infraorbitarias. Orbit es el lexema, infra es el prefijo. Ari, AS. Novísimos, nov, is, OS. Semicilíndricos, semi, prefijo, cilindro, es el lexema I, derivativo, OS flexivos. Roperos, ahí, roperos, ROS, más de un morfema. Eso se llama complejas o polimorfemáticas. Clases de palabras según su significado y función básica. Es importante saber la función que cumple las palabras en las oraciones y saber el significado que tienen. Tenemos que hablar del nombre, del pronombre, del adjetivo, del determinante, del verbo, de la preposición, de la conjunción y del autor. A ver, denle una leída detenida pero profunda. Clases de palabras según su significado y función básica. Cuando hablamos de la función es porque ya estamos viendo la función que cumple en las oraciones. Pero acá vamos a mencionar dos aspectos, significado y función. El nombre designa elementos de la realidad. Nombre sustantivo. ¿Y la función cuál es? El núcleo es núcleo de la frase nominal. Núcleo de la frase nominal. El pronombre sustituye a la frase nominal. La función es núcleo de la frase nominal. El adjetivo, ¿qué significado tiene? Señala características del nombre. Características del nombre. ¿Qué función cumple? Es modificador directo del nombre. Ahora el determinante. Determina o sitúa
al nombre. ¿Y qué función cumple? Es núcleo de la frase verbal. O sea, el determinante. El determinante función es modificador directo del nombre. Ahora el verbo describe acción, proceso o estado. Verbo. ¿Qué significado tiene? Describe acción, proceso o estado. ¿Qué función tiene el verbo? Es núcleo de la frase verbal. Ahora la preposición, ¿qué significado tiene? Tiene significado contextual, o sea, dependiendo del contexto. ¿Y qué función tiene la preposición? Es enlace subordinante. Subordinante. Vamos a la conjunción. La conjunción, ¿qué significado tiene? Relaciona unidades sintácticas. Relaciona unidades sintácticas. ¿Qué función cumple? Es nexo coordinante o subordinante. El adverbio. ¿Qué significado tiene el adverbio? Expresa circunstancias del evento verbal. Circunstancias del evento verbal. ¿Y qué función cumple el adverbio? Es modificador del verbo, del adjetivo o adverbio. Vemos ahora el ejercicio 3. A ver, 2 minutos para que lean bien y luego si lo desarrollan en buena hora y lo comparamos con la respuesta. El ejercicio número 3 dice, reconozca las palabras variables e invariables en las oraciones siguientes. O sea que vamos a escoger ya sea sustantivos, verbos, determinantes, algunos pronombres, etc.
En el número 1 dice, un asteroide es un cuerpo celeste rocoso más pequeño que un planeta enano. Veamos ahí las palabras invariables. Palabras invariables. Entonces acá, para ver las palabras invariables, acá son más, ¿sabe qué es adverbio? Y que es un pronombre. El resto son variables. El resto son variables, porque un es un determinante, asteroide es sustantivo, es un verbo, un determinante, cuerpo sustantivo, celeste adjetivo, o sea que todos son variables, con excepción de más y que. En la B, durante más de 2 siglos, Ceres fue considerado el primer asteroide descubierto. Vamos a buscar acá. Durante es una preposición, más es un adverbio, de es una preposición. Esas son las invariables. El resto todas son variables. En la C, el primer investigador que estudió el hueco entre las órbitas de Marte y Júpiter fue Kepler. En la oración C, que entre de y, que es un pronombre, entre es una preposición, de una preposición y viene a ser una conjunción. El resto son variables. En la D, el cinturón de asteroides es un disco circunestelar que se encuentra entre dos órbitas. Ahí vamos a identificar las invariables. De, que es una preposición, que, ¿sí? Que es un pronombre, se, pronombre, entre, preposición. Entonces ahí está, hay 4 palabras. En la E, los sectores muestran las características de los asteroides como de los cometas. Ahí las invariables son de, como, de. El resto son variables. Ya está desarrollado el número 1. Número 2. ¿En qué alternativa o en qué alternativas las palabras derivadas provienen de un adjetivo? Provienen de un adjetivo. Si leemos en la A, el cantante y el guitarrista recibieron fuertes aplausos. El 9. El estudiante dejó la puerta de la biblioteca entreabierta. La C. La bellísima actriz se puso anteojos oscuros para tapar sus ojeras. La bellísima. ¿De dónde proviene bellísima? De bello. El puré que preparó es muy cremoso y un poco picante. El 9. La E. Sintieron una profunda tristeza por la falta de claridad legal.
Tristeza viene de triste. Falta de claridad. Y claridad viene de claro. Por eso dice el enunciado, ¿en qué alternativa de las palabras derivadas provienen de adjetivos? Los adjetivos ahí son bello, triste, claro. Entramos ahora al proceso de formación de palabras. Proceso de formación de palabras. Para formar palabras, que es otra tarea de la morfología, tenemos por derivación. ¿Cuál es el proceso? Lexema más derivación. El lexema viene a ser la raíz. La derivación puede ser prefijo, puede ser sufijo. Entonces acá, por ejemplo, desigual, salero, sal es el lexema. Insaciable, insaciable. In, prefijo, derivativo. Hable, derivativo. Descampado, des, prefijo, es el lexema, ad, o. Entonces es por derivación. Lexema más derivación. Ahora, por composición, lexema más lexema. Por ejemplo, recoge pelotas, parabrisas, toca discos, saca puntas. Tenemos ahora por parasíntesis. Presento dos clases o dos modalidades. Una es composición más derivación. Por ejemplo, por dioseros, por Dios. Hay dos palabras. Lección al ser, por Dios. Ya es, viene la derivación. Y luego viene el lenguaje reflexivo. Siguiente. Bien intencionados. Bien intencionados. Bien más intención. Frente a la profesión. Pero ad ya viene la derivación. O ese viene a ser reflexivo. De género y número. Contrabandista. Contrabandista. Contra una banda.
Entonces, contrabandista. Morfema derivativo is. AS viene a ser expresivos. Género y número. Ahora, malhumorados. Malhumorados. Ahora la otra modalidad es adición simultánea de prefijo y sufijo. También se llama circunfijación, porque está antes un prefijo, luego viene el eczema y luego se cierra con el sufijo. Prefijo más el eczema más sufijo. Ejemplos. Endulzar. En es el derivativo, dul, ese es el dulce, es el eczema, ar es el derivativo, es el sufijo derivativo. Ahora, desunidos, desunidos. Des, prefijo, el derivativo, ir, fuese. Alargados o alargadas. A, prefijo, lar, eczema, ad y as, pero son los flexivos de género y número. Ahora, ensordecer, ensordecer. En derivativo, sol. Ahora es el sufijo que está encerrando. Tenemos la sigla, que entendemos por sigla. Está formada por las letras iniciales de los términos que integran una denominación completa, como Universidad Nacional de San Marcos. PBI, ¿qué cosa significa eso? Producto Bruto Interno. AFP, ¿qué significa eso? Administradora privada de fondos, pensiones, fondo de pensiones. Otro procedimiento es la acronimia. ¿Qué es la acronimia? Se compone de letras o sílabas iniciales. Iniciales intermedias o finales de cada palabra. De una denominación completa. Se lee como palabra. Tenemos los ejemplos. SUNAR, ¿qué significa SUNAR? Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Tenemos MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos radar, Radio Detection and Rec. Entonces, la acronimia se lee como cualquier palabra. El acortamiento es un proceso de abreviaturas de la palabra, es un proceso de abreviación de la palabra original. O sea, se sintetiza. Como moto, de donde viene de motocicleta.
Polio, ¿de dónde viene? Poliomielitis. Bici, ¿de dónde viene? De bicicleta. Cine, ¿de dónde viene? De cinematografía, etc. Finalmente tenemos la abreviatura. Bueno, hay un documento internacional de las abreviaturas, donde uno tiene que respetar la escritura de ese documento que se maneja internacionalmente. La abreviatura se escribe con mayúscula o minúscula, según corresponda la palabra o a las palabras que se están abreviando. Por ejemplo, atentamente, RRHH, Relaciones Humanas, PROF, profesor, etc. Ejercicio número 4. 2 minutos para que lean y lo desarrollen. A ver, luego lo comprobamos. Ya. Las instrucciones dice, escriba en los paréntesis el proceso de formación de palabras correspondiente a cada una de ellas. ONP. ONP. En ONP hay que ver el proceso. Es ONP, sigla. Sigla. Centrocampista. Centrocampista. Esta es palabra parasintética. Centro más campo, pero campo se deriva. Cubre cama. Hay cubre más cama.
dos lexemas, composición. Cancionero, cancionero, de canción. Esto es por derivación, derivación. L, acronimia. Se deja leer, L, acronimia. Malnacidos, mal, es nacer, y es parasintética. Quita esmaltes, quita esmaltes, quita más esmaltes, composición. KM, abreviatura. 7 mesina, parasíntesis. 7 más mes, pero mes se deriva. Encasillar, encasillar. Encasillar, casillar, casillar. Es parasintética. Ahora, plomizo, plomizo, derivación. Aguafiestas, composición, aguafiestas. Papelería, derivación, derivación. UIT, sigla. Vamos a proyectar ahora las 4 preguntas.
Dice el morfema gramatical flexivo simple indica género y número en los sustantivos. El morfema gramatical flexivo simple indica género y número en los sustantivos, adjetivos, determinantes y algunos pronombres. De acuerdo con esta afirmación, ¿cuáles son los enunciados que presentan palabras de esta clase de morfemas? Ahí vemos la 1, por ejemplo. La fría mañana sorprendió a los ciudadanos limeños. Ahí, por ejemplo, en la fría mañana, tienen los verbos reflexivos simples que expresan género y número. Por ejemplo, la, L-A-A, fría, fría, A. Ese es adjetivo. Mañana, A. Sorprendió a los, OS, en los OS. En ciudadanos, OS. En limeños, OS. En antes de ilustración, la, A. En libros, OS. Revistas, AS. Entonces tenemos en la 1 y 4. La respuesta sería la C. Si observamos en la 2 y 3, dice, muy pronto se van a conocer tensionando. Y no, aquí no hay. Lo que están pidiendo es, de acuerdo con esta afirmación, cuáles son los enunciados que presentan palabras de esta clase. Vemos, reflexivos. En la 2, en la 3. Ya no quiere regresar con él. Quería dedicarse más así. Entonces la respuesta de las 5 es la C. En la 7, los procesos de derivación, composición para síntesis, acronimia y acortamiento, entre otros, son mecanismos morfológicos para formar palabras. Según esta aseveración, marca la alternativa en la que se relaciona correctamente la columna de las palabras con sus respectivos procesos de formación. En la 7 tenemos irritable, duradero, plomizo. El 1 sería ¿con qué? El 1 sería con la D, derivación. Derivación. En el 2, ropa vejera. Sí. Entonces, la 1 diríamos que es derivación, pero lo comprobamos. Está irritable, hay un derivativo, hay un prefijo. Duradero, y plomizo, is. Eso es derivación. 2, ropa vejero, entristecer y malhumorado. Ahí analizamos. Ropa vejero para síntesis. Entristecer. Ropa vejero, ahí hay conmoción y derivación. Entristecer, acá hay circunfijación. Y acá malhumorado, mal humor, de derivación. Entonces acá es para síntesis. Ahora, PYME UNICEF láser. PYME UNICEF láser.
Ahí tenemos que se deja leer. Acronimia. Acronimia. O sea, con la B. Con la B. La 2 es con la C. 4. Quita esmalte, hierbabuena, hojalata. Quita más esmalte, composición. Hierba más buena, composición. Hojalata, hoja malata, composición. Entonces ahí es por composición. Es decir que la 4 es con la 4 es con A. Entonces, la respuesta es ahí, la respuesta es la A. La A que dice uno con D, 2 con C, 3 con B, 4 con A. Pasamos ahora a la 11. Las palabras polimorfemáticas o complejas son aquellas que presentan dos o más morfemas, como ocurre en la palabra unipersonales. De acuerdo con esta afirmación, marque la opción donde hay adecuada segmentación morfológica. Hay que respetar el tema lexical. Hay que respetar los bloques. Hay bloques ya establecidos como isim, erem. Analizando la pregunta 11, digamos, la respuesta siguiente. La correcta es la B. La B, esa es la correcta. Pero veamos cómo es la A, cómo debe ser el segmento, la segmentación de la A. En analizaron, analizaron. Hay dos morfemas. Ahora, en los LOS, LOS, está bien. En exámenes, examen es. O sea, de ahí examen es una sola. En la B, dice acá, en la B dice, la B la respuesta, la C. La C. Recibí una dosis moderada. En recibí, ahí está, recibí, recibí, muy bien, una, un A, solita, dosis, punta la palabra, moderada, ver, ad, otro morfema, A. Ahora en la D, quizá, es un solo morfema. Ahora en ellos hay tres morfemas, el o s. En lean hay dos, lean. En esta hay dos morfemas, es a. En nota hay dos morfemas, not a. En la e, le. Entre hasta la g, aro, aro. Hay dos morfemas, se entregaron, hay dos morfemas. En esas hay tres morfemas, es a, s.
Medallas. Hay tres morfemas. Medal AS. Vamos a la 12. En la 12. Hay dos modalidades de parasíntesis. Una en la que se combina la composición y la derivación. Como en la palabra, por ejemplo, cumpleañero. Cumpleañero. Y otra en la que se aplica la prefijación y la sufijación de manera simultánea sobre el extrema. Ejemplo, en enamorar, enamorar. Según lo expresado, marque la opción en la que hay palabras formadas mediante este proceso. Veamos en la A. Va a encajonar, por ejemplo, encajonar en, ahí está el prefijo, cajón, ar, ahí hay una. Ahora, varias botellas de aguardiente. Aguardiente. En aguardiente, agu, ar, bien, diente. Agu, ar, diente. Se clasifican como parasintéticas. La primera se ha formado por prefijación y sufijación. Se refiere a la palabra encajonar. La segunda por composición y derivación. Composición y derivación. Claro. Au, u, ar, diente. Agua más ardiente, pero el diente ya es derivado. Entonces la respuesta está en la A. Si vemos la B, el contrarrelojista. Hay una contramarreloj. Relojista ella es parasintética. Cruzó el camposanto, es composición. En la C, necesitan embalsamar. Necesitan embalsamar los cuerpos con formol. En balsamar. En la D, bienaventurados. Bien más ventura, pero A2 es ya, ahí hay derivación. Hay parasíntesis. Son los persistentes en la B. Repitieron el trabalenguas a la medianoche. Trabalenguas composición, medianoche también. Bueno, la respuesta es la entonces. Vamos a ver las claves de las 12 preguntas. Las 12 preguntas.
Bueno, la uno dice, la gramática es el conjunto de reglas y principios que determinan el modo como se combinan las unidades lingüísticas para formar unidades mayores. Sus componentes son estudiados por distintas disciplinas lingüísticas. Según ello, se resume la alternativa en que el enunciado corresponde al estudio de la morfología. A ver, siguiente. Sostiene el estudio de la relación entre los y sus variables. Esa no es. Aborda la explicación de la organización de los significados de signos lingüísticos que tiene que ver con la semántica. Aborda la explicación de la organización de los significados de los signos lingüísticos. Ahora, describe la estructura interna de las frases y las oraciones. Se ocupa de la descripción de las unidades mínimas distintivas de la gramática. Tampoco. Estudia la estructura interna de las palabras y las reglas que permiten. Es así. Esa es la que tiene que ver con la definición de morfología. Estudia la estructura interna, las palabras y las reglas que permiten seguirlas. Es la disciplina lingüística que tiene por objeto el estudio de la estructura interna y los procedimientos de las palabras. La respuesta ahí es la E. La 2. Los morfemas derivativos son aquellos que permiten la generación de una nueva palabra. Por ello, cambian de significado fácil. Por ejemplo, la palabra peligroso es el resultado de haber unido al extremo peligro el morfema derivativo os, con lo que se expresa un significado. Según esta aseveración, determine respectivamente la cantidad de palabras que presentan morfemas derivativos en el enunciado. El vendedor o salero marino, la del listo rojo. La respuesta es la B. El enunciado, las palabras presentan morfemas derivativos son 5. Vendedor, Edward, Durán, An, salero, marino, in, cabrito, it. Esta es la 2, es la B. 3. Las palabras monomorfemáticas como árbol, lápiz, sol, son aquellas que presentan en su estructura interna solo un morfema lexical o raíz. En cambio, las polimorfemáticas, soleados, floreros, conquistadores, tiene varios morfemas, todo como mencionado, trastorno, límite de la personalidad, es una enfermedad mental que afecta mucho la capacidad de la persona para controlar sus emociones. La cantidad de palabras monomorféticas asciende a ¿cuántas? Las palabras monomorféticas son 7. El límite de, que, mucho, de, para.
El monomorfismo tiene un solo patrón. Morfológicamente las palabras son clasificadas como invariables porque no reciben variables. Según esta aseveración, el enunciado el organismo europeo, toda gran parte del mundo, excepción China, que mantuvieron su independencia. También hubo casos de descolonización exitosos en algunos británicos habitados por colonos o descendientes de colonos blancos en las antiguas y diversas colonias españolas que alcanzaron su independencia en el siglo XIX. El número de palabras invariables, o sea que tenemos algunos adverbios, algunas preposiciones o conjuntos. ¿Cuáles son? La respuesta es la B. En el enunciado, las palabras que son invariables son 18. El colonialismo europeo afectó a ellos. Gran parte del mundo, con otro, de otro, y conjunción 3, que pronombre, también, preposición, de preposición, en preposición, por preposición, de preposición, y conjunción, preposición, y conjunción, en preposición, pronombre, en preposición. Son 18. Bueno, las 5 ya lo vimos. 6. El morfema gramatical flexivo que aporta simultáneamente los significados de persona, número, modo, tiempo y aspecto al lexema es denominado amalgama. Según esta afirmación, ¿cuáles son los enunciados que presentan más morfemas flexivos? Dicha clase. O sea, ahí la respuesta es la D. Palabras que contienen morfemas flexivos amalgama que expresan persona, número, tiempo, modo y aspecto son desean y hay. El enunciado 2. Y origina, observan del enunciado 5. La respuesta es la D. La 7 ya la vimos. A la 8. Los alomorfos son aquellos morfos diferentes que representan un tema. Los alomorfos son aquellos morfos diferentes que representan un tema. Así tenemos il, it, en, poli, en. Tenemos il, it, en, pelillo y calvito, que expresan diminutivos, de acuerdo con lo señalado, y que los enunciados que presentan alomorfos. Acá, los enunciados que presentan alomorfos, la E,
Ahí dice 1 y 2. En todas las ciudades hay taxistas económicos. Los alumnos del morfema de plural son S y S. Los alumnos de negación I, M e I. La 9. La prefijación es un procedimiento morfológico por el cual se inserta un morfema antes de la raíz léxica. Conforme a lo mencionado, seleccione la alternativa en la que hay palabras que contienen prefijos. Acá la palabra alternativa con prefijo es la D. La alternativa que contiene palabras con prefijos es la D. Estos son ultravioleta, ultra. Y luego hiperactivo, hiper y poliempoliteno. Son 3. A 10. Lee el enunciado. El guardabosque perdió el abrelatas el lunes tras desparasitar los animales pequeñitos y determine la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Bueno, la respuesta está acá en la C. La C indica que el 1 es falso, el 2 es falso, el 3 es verdadero, el 4 es falso y el 5 es verdadero. Pero vamos a darle explicación. Solo las palabras guardabosque y abrelatas son compuestas. Eso es falso. Hay morfemas gramaticales derivativos. Desparasitar. Pequeñitos. Flexivos simples. LOS. Animales. ES. Pequeñitos. OS. Y amalgama. Amalgama. Perdió. La palabra desparasitar ha sido formada por parasíntesis, con prefijación y sufijación. Las palabras los, LOS, animales, pequeñitos, poseen sufijos de plural. Palabras invariables son tras ya. La 11 ya la vimos. La última, la 12 también. Hay 2 modalidades de parasíntesis. A la 12 también. Entonces, antología, su definición, listo. Escribe la palabra. Ahí va. Es el problema de la mínima unidad abstracta y significativa. Cosa es el morfo, la representación o sensación del morfema, que es el homófo, las variantes formales
Ah, clases de monedas, lexicales, gramaticales, residuos simples, residuo amalgama, y hablado de las clases de morfemas, las características de los flexivos y activos. Hemos hablado de la fijación que se inserta antes de la raíz, después de la raíz. La raíz es el prefijo, fijo, interfijo, fijo. Clase de palabras según la flexión, variedad según la línea, según la gramática, hemos hablado de clases de palabras según su significado lexical. La derivación, la parásita, el comportamiento, ejercicio que se